Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Wicca Radio México, conducido por Bernadette Tristán y Mauricio Sánchez. Muy buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, que a pesar de que fue un conflicto relámpago, pero vamos a desglosarlo, y para eso, como siempre, como todos los miércoles, está Bernadette Tristán con nosotros. Bernie, ¿cómo estás? Claro, Mau, pues feliz, contentísima como cada miércoles, y más con la plática que vamos a tener y con el encuentro de alguien que de verdad adoro encontrarme con ella, platicar con ellas. Platicamos súper, me encantan las pláticas con Sevda, y pues es un honor volver a tenerla aquí con nosotros y platicando hoy sobre un tema tan interesante como es Medio Oriente, que es algo que me gusta mucho, que tiene tanta información, tanta historia, Mau, y que creo que además la historia, como tú dices, un conflicto que parece de unos días, ¿no? Que tiene un fuego que se exacerba y que de repente vuelven como muchos siglos antes a encontrar estados de paz, de momentos de trueque o momentos en donde se empieza una nueva, pues un nuevo punto para hacer acuerdos, pero no es tan reciente, no es tan nuevo. Estamos hablando de Palestina, estamos hablando de Medio Oriente, que tiene una historia de siglos de conflicto, ¿no, Sevda? Así es. Así es. Eso. Hola Mauricio, Bernie, es un placer para mí volver a estar con ustedes, aunque sea en este espacio virtual. A ver qué día por fin nos podemos unir en físico y hacer una reunión, grabada o no, no importa, pero muy feliz de compartir con ustedes hoy este espacio. Muchas gracias por la invitación. Y sí, como decía Bernie, es una zona muy con mucha historia y es bélica, porque pues es una tierra, digamos, que sagrada. Imagínense, en la Biblia mismo está escrito que es la tierra prometida, ¿no, Bernie? Sí, claro, pero más que ya la tierra es una tierra prometida para muchos dogmas, para muchas identidades religiosas, Mao. Y yo creo que algo de lo que podemos empezar a entender es denominar y entender, porque de repente solo escuchamos hoy Israel y versus Palestina, ¿no? Pero estamos hablando de todo un proceso de Oriente, ¿no? En donde incluso estamos hablando de este antiguo imperio otomano, en donde Palestina también formó parte de este imperio otomano. Estamos hablando de historia de muchos siglos atrás, en donde el territorio que hoy oímos como Gaza no lo vemos o no lo conceptualizamos, solo pensamos en la franja de Gaza porque es lo que suena hoy por hoy. Sin embargo, es un proceso muy largo, ¿no? En donde el territorio, nuevamente como lo hablábamos alguna vez con Sebran, la otra vez en la conversación, son territorios muy grandes, ¿no? Es el mar Mediterráneo, es el río Jordán, que suena todas estas historias bíblicas y no bíblicas, porque estamos hablando de culturas y de identidades religiosas desde el judaísmo, desde el catolicismo, este cristianismo que se cimenta en la zona, también dentro de las guerras, el Islam, ¿no? Todos, o sea, hay muchísima dogma encontrándose en un punto tan importante como es el centro de Jerusalén, como es esta zona que históricamente, pues sí es un estado que Palestina ya estaba ahí antes de todo el reacomodo histórico
tiene un significado, es una estrategia, es un punto estratégico comercial, ¿no? A veces Mao, preguntábamos un poquito, bueno, ¿y por qué a mí me importaría lo que está pasando en un lugar como tan lejano como Medio Oriente, que además siempre ha estado en guerra y que además sé que alberga culturas muy importantes porque son formas de pensamiento que también nos incluyen, porque dentro de este mundo del catolicismo pues está Jerusalén, está la tierra prometida ahí, ¿no? Y tiene una diversidad, tiene muchas cosas, pero hay que entender que también es un lugar donde siempre ha habido choques y enfrentamientos tribales, ¿no? Desde tiempo atrás. No estamos hablando de un mundo árabe tan sencillo, ¿no? El mundo árabe es diferente el Egipto que Siria, ¿no? Y que además son territorios repartidos, ¿no? Ya para el siglo pasado, donde Francia e Inglaterra pues se reparten territorio, ¿no? Y quedan territorios fuera, ¿no? De esta energía, como Siria, Irán, Irak. O sea, de verdad que aquí hay mucho, y hay muchos países que juegan un papel importante en todo lo que hoy por hoy tenemos en Palestina y Israel, ¿no? En donde los palestinos de repente son refugiados de sus propios espacios, bajo espacios como el Israel, y este centro, ¿no? Donde la ONU también está ahí y que ha sido un mediador. Creo que es un conflicto que tiene mandatos de muchos años y divisiones políticas, incluso la misma Palestina con dos formas de pensamiento muy complicada, ¿no, Sevda? Sí, mira, no sé muy bien a detalle de la historia, así, de la zona, a detalle muy bien, no lo sé, pero sí sabemos, o bueno, yo sé un poco de, digamos, de lo más general, común, de lo que se escucha, lo que sabemos de la zona, porque vivimos ahí, somos vecinos de alguna forma. Entonces, de lo que dijiste, muy correctamente lo dijiste todo. Lo único que yo pondría como en una tela de juicio, una tela muy grande, es el rol de la ONU, porque dice que es mediador o era, y desde que se creó el Estado de Israel, desde 1948, ha estado quitando más y más espacio a Palestina. Hasta hoy en día, ya de Palestina, de su tierra, quedan cachitos realmente muy pequeños, muy reducidos. Y ese no es ese es un problema, pero no fuera tan problema si es que el Estado de Israel hubiera creado una condición justa, igualitaria entre todos los que viven ahí, entre palestinos y los israelitas. Pero no, se crea, se fomenta no situación, sino como un estilo de vida hostil desde hace años para acá. Entonces, como esa división de que yo te odio porque eres árabe, eres palestino, y yo te odio porque eres judío, y tú viniste aquí. Entonces, como digamos que ha sido una tierra muy problemática, con muchos problemas, muchas guerrillas entre ellos desde hace años, desde los años 40 para acá. Y ahora sí como que se explotó, porque desde hace años para acá están quitando las tierras de Palestina. De hecho, como que de lo que yo he escuchado, no sé si ustedes también, pero uno de los planes era quitar ya de mapa Palestina, que todo fuera Estado de Israel ahí. Entonces, pues este es el plan, ¿no? Ha estado trabajando hasta ahora porque ONU justo no ha hecho nada. Ni ONU, ni Estados Unidos, ni Europa, todos como que viendo desde franja para allá y viendo cómo suceden las cosas, no de la forma, para mi gusto, yo creo que para mucha gente, no de la forma más justa. Y yo siento que hoy sucedió esto hace unas semanas, la guerra otra vez, justo porque ya llegaron al cierto límite. Yo me acuerdo hace un mes o 2 meses, no me acuerdo,
estaba viendo en noticias y yo lo publiqué en mi Facebook también, como luego lo hago, publico todo lo que veo que me interesa, que se me hace como que importante, también lo comparto. Y había justo un video de cómo un israelí estaba sacando de su casa a una familia palestina, diciendo que pues ya es nuestro, dice, pero es legalmente mío, aquí está el papel. Y el israelita dice, no, eso ya no funciona aquí, ya ese papel no funciona. Esta es mi casa porque así, si no te lo quito yo, viene otro y te lo quita. Entonces, de que sea otro judío, mejor yo. Y así empieza ese como otra vez agrandarse ese problema, agrandarse hasta que llegara a ser una guerra. Y bueno, la guerra es terrible, y sabemos, donde hay guerra, hay dinero. Donde hay guerra, hay esos como, ¿cómo te digo? Yo lo sé desde la guerra que vivimos nosotros también en mi país del año pasado, que es evidente cómo algunos que están arriba hacen sus negociaciones o no, y dicen, vámonos a guerra, ¿y quién va a ir a morir? Pues obviamente la gente como tú y yo. Claro. La bomba no cae a la casa del presidente o del parlamento o nada de eso. Las bombas caen a los techos de la gente que es común, ¿no? Claro. Sí, y una de las cosas que es importante, Sedva, es que para la gente también que le quede un poquito claro, tú eres de Azerbaiyán. Tenemos como de raíces como muy comunes tú y yo, porque de alguna manera tenemos algo turco, yo por la parte de libanesa, y que de hecho es una historia muy moderna estos movimientos. De hecho, por ahí te había comentado que viendo los papeles de mi bisabuelo, que es el que llega a México, él todavía en sus papeles dice súbdito del Imperio Otomano. Otomano abarcaba todo esto. Y hay muchos intereses, se reparte, pero es algo muy nuevo y hay un acomodo, pero que ante los ojos del mundo, de repente al parecer, es los palestinos los que agreden, ¿sí? Israel solo se defiende, pero hay que entender, hay que poner en la justa medida, una cuestión es la parte mediática, la parte que oímos, y otra parte es una realidad que se está viviendo en la zona, que es el palestino está siendo desalojado de sus tierras, ¿sí? Y de alguna manera se había llegado a un acuerdo en el 48 de formar el Estado de Israel, de dar unas tierras, ¿sí? Pero sabemos que a nivel mundial el judío tiene el manejo económico de muchas cosas, hay mucho dinero de por medio, y esta parte religiosa, que más que religiosa se me hace fanatismo religioso, es decir, somos el pueblo elegido, por eso mismo esta tierra es nuestra. Y se acabó, ya está a un lado. Aquí no hay tierras prometidas, aquí hay legalidades y Palestina. Los palestinos llevan mucho tiempo en esos territorios y deben ser respetados. Y la ONU ha jugado un papel de interlocutor, pero pues hay que entender dónde está la sede de la ONU, Estados Unidos. Está muy influenciada por Estados Unidos. No tenemos tampoco la garantía de esa equidad porque no la está habiendo. Y esta parte de que sepa, tú que vienes de Azerbaiyán y que también como Estado también árabe y todo eso, que también tenemos como estos conflictos relámpagos, y que la gente de repente tenemos esta desinformación, no estamos muy enterados de lo que sucede en esa parte, pero sí todo lo que escuchamos de Medio Oriente para nosotros es guerra. Sedva me parece maravilloso la labor que hace porque nos hace conocer su país, comunica mucho. Estuvimos cuando fue el temblor, ¿te acuerdas, Sedva, que reporteaba porque la gente no conocía? Eva es un vínculo muy importante, muy interesante entre Azerbaiyán y México, pero en este caso el problema es que yo de repente escucho que la gente ve el problema de Medio Oriente o muy lejano o piensan que ya va a estallar la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces es ponerlos un poquito en el contexto de esta realidad histórica, sí,
pero también este conflicto nuevo, que es como muy político, muy de intereses, y es como estar presionando la válvula a ver quién se mete, ¿no? Y como dice Selva, tanto Estados Unidos, la ONU, todos los países están así en la rayita viendo a ver cómo se van a armar los catorrazos para ver a dónde me voy, ¿no? Sí. Claro, yo creo que ahí hay algo como muy importante que hay que entender, ¿no? Ahí toda la zona tiene un pensamiento fuerte, un pensamiento dentro de los dogmas también que es ortodoxo y fundamentalista. Y entonces un poquito estos procesos tan férreos, estos pensamientos tan férreos que hay ahí, realmente una de las cosas que han ayudado a mantener el conflicto y impedido que muchas veces se solucione este conflicto y que ha mantenido esto como esa mechita caliente que es muy conveniente para el mundo. No solo es Estados Unidos, no es que él solo sea el único beneficiario, porque Mao, tú hablas de 1948, pero 1948 tiene este proceso histórico en donde había la oportunidad, en donde había la propuesta, donde claro, Israel declaraba su independencia y la ONU decía sí, pero vamos a poner dos estados, la independencia de Israel y la independencia de Palestina. Y esa propuesta fue totalmente rechazada por Israel en ese momento porque no querían la creación de dos estados. Israel siempre ha contemplado un solo estado con sus fuerzas políticas, ¿no? Porque Israel tiene también sus fuerzas políticas como Palestina. El problema de Palestina es que tiene Hamas, que es tan fuerte, tan fundamentalista, que puede fácilmente caer en el terrorismo, ¿no? En donde esa energía es diferente, porque el lugar, el proceso, todo el mundo voltea, México mismo voltea. La diferencia es que México voltea, y a mi parecer, como mexicanos, desde 1900, 1910, 1930 y tantos, 1948, 2000, 2011, todos los momentos en que ha habido conflictos importantes en los acuerdos, México sí voltea y tiende la mano a Palestina, pero tampoco se mete, ¿no? O sea, México tiene una postura un poco alejada a veces de decir, pues sí, entiendo a Palestina, pero pues no actúo, lo que no es igual con países como Brasil, como países con Rusia, ¿no? En donde determinan con más fuerza el impacto. Y creo que tiene mucho que ver con esta energía donde, quizá nosotros no nos es tan clara como mexicanos, que somos tan cálidos, donde esta energía fundamentalista definitivamente destruye la otredad, ¿no? Hay que entender que en aquellas partes del mundo los otros no tienen lugar, sobran. Si no tienen y no se reconoce al otro como un igual, el otro no tiene lugar. Y entonces desaparece o se busca la desaparición. Entonces la única forma de repente que ha habido es esto, ¿no? Y no es personal, no es solo Israel, no es solo Palestina, no es solo el encuentro, sino que todos esos dogmas que hay ahí no pueden reconocer al otro porque no es igual. Y eso es algo que ha nutrido pues siempre Medio Oriente, ¿no? Desde siempre, incluso con el Imperio Otomano, ¿no, Sevda? Más bien, sí, más bien yo creo, y no creo, sino es así. Los tres dogmas nacen del mismo árbol, que es, por eso se llaman las religiones abrámicas, porque en las tres, por ejemplo, en las tres religiones, cristiana, bueno, la primera que es judía, luego cristiana, luego musulmana, en los tres se escribe ahí en el libro y se venera y se respeta a los mismos profetas, empezando desde Abraham, terminando con Jesús. Claro, y es los mismos mensajeros, bueno, incluso a nivel de sí, nada más en el judaísmo Jesús no figura, se habla que va a venir un Mesías. Y nada más que el cristiano es el que reconoce ese Mesías y lo lleva hasta la cumbre y sigue a ese Mesías que es Jesús, y luego al último viene el Islam del mismo árbol y dice que sí, todo esto es perfecto, todo esto es venerable, es respetable,
pero el hijo no es el más importante, ni la madre, simplemente hay un Dios, Alá, y es el que crea todo, ¿no? Y no permite veneración a símbolos y a monumentos, cosas así, ¿no? O monoteísmo tampoco. Entonces la diferencia, hay ciertas diferencias, pero es el mismo árbol, es la misma religión. Por eso simbólicamente es tan importante Jerusalén, porque es de donde nacen esos tres. Sí, claro, y es ahora esta raíz, ¿no? Claro, entonces simbólicamente, porque ustedes saben muy bien que los símbolos son muy importantes en nuestra psique, simbólicamente, si este Jerusalén se queda en manos de uno solo, vamos a suponer de solo musulmanes, o de solo los cristianos, o de solo los judíos, eso ya significa, tiene mucho significado. Sí, claro, hay un dominio de identidad. Yo soy el más importante, yo soy el que manda aquí en este ramo de dogmas y de religiones. Entonces, por eso muy delicado. Durante esta guerra, el único país que estuvo desde el principio, desde 1948 para acá, como insistiendo y hablando de eso en esta guerra también hizo mucho, fue Erdogan, del presidente de Turquía, que estuvo duro y dale, que estaba listo para apoyar, para pelear. De hecho, hubo muchas marchas en Turquía de la gente que quería ir, mandar a sus hijos a liberar el Jerusalén, justo de lo que estamos hablando ahorita, simbólicamente liberarlo y que sea de todos, no puede ser solo de uno. Más bien eso, como que una de las cosas importantes de este conflicto que veo yo. Y que además creo que ha sido, porque no es que sea tan malo, al final es parte de los dogmas, es parte de los procesos, es parte de la evolución. En algún momento lograremos ir a lo que este procedimiento de Turquía dice, y si lo liberamos porque no le pertenece a nadie, eso es poder vivir sin este dogma. Pero creo que uno de los procesos es que económicamente y políticamente, justo este fundamentalismo que no puede ver al otro, que pelea por un territorio desde una ideología, pues se ha vuelto también esa debilidad de la Franja de Gaza, en donde todo el mundo, al menos los países que económicamente pueden servirse de esto, pues también toman parte de un... Y no es que, yo no creo que es que haya una guerra mundial, Mao, creo que el problema es que es económica, el proceso del comercio de toda esa zona, recordemos pues el petróleo, todo lo que hay en esa zona que es tan importante, siempre va a voltear al mundo cuando hay conflicto allá. El conflicto de allá sí le pega al mundo, ¿no? En muchos de los procesos económicos del mundo, porque seguimos, como lo hablábamos aquella vez, seguimos todavía produciendo mucho en base a los petrolatos, ¿no? En base a estas energías de la tierra, ¿no? Que pues en cuanto hay ahí un problema en la zona, pues va a mover la economía del mundo, y los países como Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña, pues van a voltear a ver, porque también se afectan sus economías y sus intereses políticos y económicos más allá del proceso religioso, aunque el proceso religioso es como la tablita de flote para estas confrontaciones eternas, ¿no? Totalmente, y de hecho tocaste un tema muy importante. Ahora como estamos, bueno, yo considero que estamos en una tercera guerra mundial, decirlo así, o sea, digo, no están, las guerras hoy ya no se hacen como antes. Evidentemente es una guerra o reacomodo mundial, ¿no? Reacomodo mundial, vamos a llamarlo así. Y en el reacomodo mundial, donde se vuelven a negociar, renegociar, reacomodar, etcétera, los territorios, se vale todo. Por eso hay tantas guerras últimamente en ese lado, ¿ok? Entonces, en ese reacomodo normalmente pasa, ¿por qué? Por, como tú dijiste, Bernie, por comercio. Y hoy sabemos que hay dos rutas, por lo menos, que se están tratando de llevar a cabo en esa zona, que es ruta comercial. Una que es la antigua ruta de seda,
que se vuelve como que China en conjunto con otros países que están ahí, pero liderado por China, quieren empezarlo de nuevo, como revivirlo, una ruta de seda moderna, que no solo va a ser ruta de comercio de bienes materiales, sino también de tecnología. Y va a conectar a China con Europa. Hay otra ruta que conecta que será como el Mar Rojo, bueno, el Medio Oriente, justo esa zona, con Europa igual. Otra ruta que se está desde hace años tratando de llevar a cabo y ahorita otra vez la revivieron, justo, qué chistoso, qué coincidencia, que vuelven a revivir la ruta que conecta el Medio Oriente, el Golfo Pérsico Golfo Persa, no sé cómo se dice bien eso, con Europa, y justo pasa por toda esa zona, Israel o Palestina, y luego se sube. Ahorita justo Armenia dice, no, que pase por mi territorio el tren, pero entonces costaría más caro si pasa por ahí, entonces lo quieren pasar por Georgia y llegar hasta Bulgaria y Grecia. Claro. Todo eso como para evitar el canal de Suez, lo que yo entiendo, ¿no? Porque hubo, como ya ven, ¿se acuerdan? Hubo problemas ahí, hubo como que un barco de esos pesadísimos que se quedó atravesado en unos días y hubo un desmadre de millones de dólares al día. Bueno, algo pasa, chicos, que nosotros no tenemos detalles, pero no somos tan tontos para no entender que algo pasa a nivel comercial, reacomodo de comercios, de rutas, de territorios, que está en sus, justo por eso están pasando las guerras. Fíjense, la ruta de seda pasa por China, llega por Asia Central, por debajito de Asia Central, entre Afganistán, Tayikistán, Turkmenistán, esas zonas, luego pasa por, creo que cruza por el mar Caspio, porque no quieren pasarlo por el territorio de Irán, por cosas, ya saben, ¿no? De políticas, de problemas que hay con Irán. Luego cruza a Bakú, a Azerbaiyán. De Azerbaiyán se va todo ese territorio que acabamos de ganar en la guerra, volver a nuestros territorios nosotros, para limpiar eso, decir, bueno, por aquí ya pasamos, sin problema. Y ahorita hace unas semanas hubo guerra también, todavía siguen como esos desacuerdos militares, como enfrentamientos militares entre Tayikistán y Kirguistán, que son los países en Asia Central por donde también va a pasar esa ruta. Entonces, por donde pasen las rutas, empiezan las guerras. No, que este es mi territorio. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues, obviamente todos quieren ganar más de ese botín, tener más control de esa ruta, ¿no? Y es en donde nosotros estamos. Aquí la cosa que yo veo, o sea, está bien que se negocien. Lo que yo veo, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que se deben de hacer a estas alturas, en este siglo XXI que estamos, pasamos tantas cosas para volver a lo mismo, donde nos estamos matando entre nosotros por unos territorios, en lugar de realmente verlo por el bien común de todos. Yo sé que suena, a veces digo, suena como utopía esto de bien común. Al parecer a nadie le importa el bien común, ni a la ONU, ni UNESCO, ni los países líderes, ni a nadie. Pero yo digo, en esta guerra que pasó ahorita, por ejemplo, entre Israel y Palestina, vamos a suponer que Palestina empezó primero a bombardear, a enviar misiles. Yo estuve como monitoreando esta guerra por todas las noticias que yo tengo, las fuentes, y realmente era tan evidente que Israel manda misiles, Palestina no tiene protección y todo lo recibe. Se muere un montón de gente, niños, viejos, todos, porque no hay escrúpulo, no es una guerra justa, porque la gente se muere, que no tiene que ver con guerra. Bueno, y Palestina envía sus misiles, un buen de misiles a Israel, pero Israel tiene cúpula de hierro. Que es que a Azerbaiyán nos funcionó muy bien, gracias a Dios, que nos vendieron esto, y nos funcionó también a nosotros, pero no muy bien, digamos, porque sí nos cayeron misiles y sí murieron civiles y niños.
Pero bueno, a lo que voy es que Israel no recibió, porque yo no recibí ninguna noticia, de veras no veía nada de que en Israel haya muerto niños y gente civil y sus edificios. Pues nada más se veía como en el cielo el cúpulo de hierro agarraba, detectaba y los liquidaba a esos misiles en el aire, nunca llegaba a la tierra. Ahí es donde yo digo, o sea, ¿y dónde está la prudencia? No sé, no quiere la decir equidad, ¿no? Equidad o algo. Como que ese fue el mensaje, uno de los mensajes grotescos que yo vi. Otro mensaje grotesco que yo vi y que me da mucha pena porque tengo muchos amigos judíos, yo los quiero, nos llevamos muy bien, y eso no tiene nada que ver con nacionalidad. Esta es cosa de políticos, totalmente de políticos. Yo no tengo nada en contra de la gente civil que mis amigos, pero digamos que los políticos y los líderes israelíes, yo los vi muy pobres en cuanto a su capacidad civilizada de llevar las cosas, las negociaciones, porque ellos durante siglos ha sido el pueblo más perseguido, gracias, perseguido de la historia. Siempre los han perseguido, y más de Europa, más. Claro. Y los que más los han recibido, acobijado, ha sido el Imperio Otomano en su tiempo. Claro. Ellos ya saben por lo que han pasado. La última vez les pasó con Hitler. Y llevan años desde entonces hasta hoy haciendo miles de películas, documentales, han hecho hasta, no sé, demandas a niveles internacionales. Alemania les paga hoy por hoy por lo que han hecho, ¿no? Sí, claro. Y con todo eso, con su museo de Auschwitz que tienen allá, y dicen, tenemos ese museo para que la humanidad vea lo que es capaz, lo que ha hecho, y para no repetirlo. Y está haciendo exactamente lo mismo. Entonces yo me pregunto, ¿dónde estuvo el ejemplo de crecimiento? El ejemplo de que el país más chingón, porque es uno de los más chingones en el mundo, es de los más avanzados en medicina, en tecnología de armas, en construcción, en cinematografía, bueno, no cuento, todas las industrias que quieren, de lo más avanzado van a encontrar en Israel. Entonces, con más razón, yo no veo aquí ningún acto moral y ético avanzado, porque, pues, no sé, güey, parece un mundo de chiste. O sea, yo aquí no veo ningún valor. No sé si ustedes ven algo. Sí, es muy cierto lo que dices, porque de hecho, en la misma Jerusalén conviven todos los judíos, musulmanes, católicos, y no hay bronca entre ellos. De hecho, hay como mucha convivencia y no hay problema. Exacto. La parte religiosa, la parte de los mismos religiosos no tienen problema, ¿sí? Es la parte esta de instituciones, esta parte política, esta parte la que pone en jaque, y son los pretextos culturales, religiosos, los que aprietan para desatar estas crisis, que no es otra cosa más que disfrazar los intereses económicos despiadados de un grupo. Ahora, también hay que dejar muy claro que esta parte de desconocimiento que hay de las personas en América, en México, en muchos lugares, es porque no entendemos muchas veces la mentalidad de estas personas. Y de repente tenemos una mentalidad como no tenemos memoria, eso en nuestro país, y ahorita que van a hacer, no tenemos memoria, por un lado, pero por otro lado, nos creemos todo lo que nos dicen, y lo que dice Selva es muy cierto. Israel tiene los mejores, Spielberg es judío, tenemos grandes gentes que son muy, muy buenas a nivel medio, y nos han pintado siempre
el paisaje de que el judío es el pueblo perseguido, el pueblo elegido, es que los maltratan y todo eso, pero también tenemos que entender la realidad. Es el pueblo que domina, ¿sí?, la economía mundial, ¿sí?, el mercado de diamantes, el mercado de intercambio comercial, todo lo manejan. Dinero. El dinero lo crearon ellos y está en manos de ellos. Entonces hay que entender que no hay que irnos por esta parte, sino entender esta parte de equidad que tú dices. No podemos decir, es que judíos, es que los palestinos, es que no es una bronca que nos corresponda, que sí tenemos que estar o nos obliga a estar enterados para no agarrar un partido equivocado, ¿no? Eso también sirve para ahorita que tienes... Pues aquí el único partido... Aquí, perdón, Bernie, No, está bien, Tillo, ahorita yo te... Ok, que no se te olvide. Aquí el único partido es la humanidad. Eso es lo que tenemos que pensar. Porque si Palestina hubiera hecho lo mismo hacia Israel, aquí estaremos hablando igual nosotros, también prejuiciando y diciendo, oye, ¿qué onda con Palestina? Si no tiene cómo defenderse Israel, ¿no? Eso es como yo lo veo, porque así como les digo, tengo amigos palestinos y tengo amigos israelitas, y son más israelitas que palestinos. Pero somos humanos. A lo que voy es que, ¿dónde está que algún país en el mundo nos marque ese ejemplo de humanidad, de justicia? Algo aunque sea, porque no se ve últimamente. Y con toda esa acción que hicieron, o sea, estos que dicen que son sionistas, pues ¿qué logran? Quieren lograr que otra vez el mundo diga, fuera judíos, son malos, mira cómo están matando injustos a los... Otra vez van a generar odio, otra vez al pueblo elegido, eso es lo que quieren, ¿no? Claro. Pareciera que... Fíjate que ese punto que tocas, de verdad creo que es como muy importante junto con lo que decía Mao, ¿no? O sea, tenemos que entender que esto no está pensándose desde la humanidad. Cierto es, Israel ha sido un pueblo muy castigado, pero no el único. Solo es el que ha hablado más, es el que ha gritado más al mundo, que ha sido lastimado, a mi parecer. Todos, porque la conquista de México también fue bastante brutal. No hablemos de los pioneros en Estados Unidos y todo el aniquilamiento de los nativoamericanos, ¿no? Todo ha sido, solo que la energía de Israel habla mucho, es más expresiva y está más dispuesto a hablar su realidad, y eso ha marcado una diferencia. Pero hay que entender algo que históricamente es importante, ¿no? O sea, realmente cuando Israel llega a esta zona, era un grupo minoritario. O sea, no era este gran pueblo, era un grupo minoritario. Hay que entender que era un pueblito chiquito y Palestina. O sea, Palestina era Palestina antes de Israel. Cuando llegan estos seres hermosos, refugiados, ¿no? Estaban los palestinos ahí. Ellos eran los que entraron primero como refugiados a la zona. Y entonces, claro, el asentamiento, los procesos políticos, empezó a hacer esta división, ¿no? Una vez que los países como Gran Bretaña y Francia, después de la guerra, dicen, tenemos que devolver los territorios, bueno, los devuelven y los dividen, ¿no? Los devuelven en cachitos, y justo el cachito que se queda volando es el que dividen en Israel y Palestina. Dicen, bueno, ustedes dos se van a quedar con esto. Entonces, el tema es que hay un territorio que fue entregado y no había un Estado. Había un grupo minoritario israelita y había un grupo palestino que no había pensado en sí mismo con la necesidad de generar su independencia, ¿no? Y entonces tenemos este proceso en donde los israelitas, claro, van creciendo, los asentamientos se van haciendo más grandes y el conflicto real es: tengo dos estados. Israel quiere ser un estado independiente, pero Palestina también, ¿no? Y Palestina, con sus procesos, su dilema de Palestina es que tienen dos unidades de pensamiento, Hamas y su gobierno actual, ¿no? Y Hamas, que es la única forma, creo que en este momento, para la fuerza de Palestina es que puedan nuevamente unirse estos dos partidos, la OLP con su líder, Abbas, creo que es el líder, y Hamas, ¿no? En esta unidad donde estos dos grupos puedan unirse, vuelven a unir a la Palestina y entonces poder hablar. Creo que aquí el punto de decir, ¿y cómo volvemos a humanizar esta zona? Depende totalmente de Palestina, no de Israel.
Yo creo que aquí el punto clave es que el pueblo palestino pueda volver a unirse como pueblo para poder entonces claramente acabar con esta división política e ideológica del pueblo palestino y empezar a solucionar la situación de los refugiados, ¿no? Tienes razón, ese es lo ideal, pero para el mundo árabe la unión es como hablar de, no sé, o sea, es muy difícil para que los árabes se unan. Fíjate, hubo este conflicto, todo el mundo brincó, menos los países árabes. Yo no vi ninguna noticia ni nada que algún país árabe, ya sea Emirates, Kuwait, Yemen, que tú me digas, ninguno, al último creo que fue Emirates árabes, Unidos, que salieron, como hicieron algún movimiento al final, y eso yo creo que lo hicieron porque ya sabían cómo iba a terminar la cosa. Claro. Entonces como que quisieron ahí como pintarse bonito, pero en realidad esa zona siempre ha sido así porque no hay unión. Porque claro, y eso le ha dado fuerza a Israel. Exactamente, exactamente. Es que los israelíes que están defendiendo un territorio que no les corresponde, sí, pero Palestina en su desunión tampoco ha tenido la fuerza y le ha ido entregando. Entonces Israel, claro que va a defender lo que ya se le entregó. Claro, y si te das cuenta, Selva, es un problema muy similar al que vive precisamente Azerbaiyán. ¿Sí? Ajá. Como una minoría llega y quiere como jalar más y dices, o sea, es un mismo patrón de repente, y esta parte de unión no la entendemos, y además hay que entender una cosa, políticamente y económicamente funcionamos totalmente diferente, ¿sí? O sea, el mundo árabe sí es como muy radical en sus decisiones, ¿sí? Y además, si estas cuestiones que no están dichas de intereses, que lo sabemos que hay en todos lados, pero aquí llega a ser como muy burdo y llega a tener consecuencias terribles con la gente, ¿no? Aquí los palestinos han padecido muchísima muerte en esta guerra, ¿sí? Son los que tienen mayores bajas, es un pueblo que no tiene una gran tecnología, ¿sí? No se puede defender, pero ahí no hay equidad, no se está diciendo pobres de los palestinos están teniendo muchas pérdidas, sino justifican todo lo que han hecho, y ahí sí como que debería de haber estado la voz de la ONU diciendo necesitamos ver también por los civiles, o sea, no es posible que haya una matanza tan grande y que la ONU no haga nada. Pues sí es posible, como viste. O sea, aquí la cosa que preocupa, y por eso yo creo que estamos hablando aquí también, lo que me preocupa a mí es que si de esa magnitud, en un lugar tan importante, el ombligo del mundo, donde nacen las religiones y bla, 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 y Medio Oriente, shalala, pasa esto, nadie hace nada. Oye, entonces el día de mañana que pase aquí algo, ¿quién va a hacer algo? O sea, entonces que si ahí no hay justicia, entonces en ningún lado hay. Claro. Si nosotros como gente, no importa dónde estemos, no alzamos nuestra voz para decir, para parar algo que vemos que no es justo, entonces si el día de mañana viene, no sé, Estados Unidos o algún otro país a bombardearnos, a quitarnos, a saquearnos, y México grita al mundo, ¡ey! Están saqueándonos, ayuden, y el mundo, sí, pues está lejos, a mí ni me importa. ¿Qué va a pasar? Sí, aquí lo único que nos protege a nosotros que somos vecinos de Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos. Pero eso no es ninguna garantía. Claro. Los imperios más grandes han caído así, los imperios más grandes del mundo, en cuestión de años. Entonces no hay garantías. La única garantía es que nosotros seamos conscientes de lo que está pasando alrededor y sepamos pedir y alzar nuestra voz por lo justo. Y miren, todo el show que se ha hecho en todos los países, que se ha hablado en las redes, las marchas que se han hecho en todos los países, que pues ayudó, se supone, y que pararon antes la guerra. Porque eso es lo que yo leí en todos los fuentes de noticias extranjeras de Medio Oriente,
que decía que Israel, bajo la presión internacional de toda la gente en marchas, decidió pararlo. Claro. O sea, que iban a ir todavía a hacerlo más grande, ¿no? Así es. Eso es lo que es importante, que nos enteremos, que estemos al tanto, no por nada más un medio, sino que nos enteremos de raíz, ¿sí? Porque te digo, a mí sí se me hace muy importante que sepas, siempre está sacando notas, y tú no sacas notas de los gringos, tú estás viendo de todos lados y de fuentes que te llegan. A mí me llegaron imágenes de parientes que están en Israel, allá, que te dicen cómo está la situación, ¿sí? De raíz, que entiendes las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Porque así como te llegan en las noticias, aunque sientes que es una guerra, que se están peleando dos personas, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que uno es un monstruo tecnológico y el otro realmente no tiene cómo defenderse, y que las víctimas son civiles, dices, no es justo. Claro, claro, esa es la fuerza de los medios, ¿no? Y insisto, o sea, tampoco podemos generar víctimas o victimarios de la nada. Cierto, Palestina está en desventaja y ha quedado en desventaja a través del asentamiento de Israel, porque incluso en el crecimiento de Israel, pues quedaron divididos, como en puntitos, ¿no? Quedaron rodeados de Israel. O sea, si tú ves un mapa hoy, te das cuenta que el Palestina de repente quedó rodeada de crecimientos y de asentamientos judíos. Geográficamente también se les complicó la forma en que Israel creció, pero insisto, el proceso también de mentalidad de Medio Oriente permitió este crecimiento a otro grupo que siempre ha estado sujeto a Medio Oriente, como es Israel, viajando desde Egipto a Jerusalén en sus jornadas. Todo esto es Medio Oriente, ellos han recorrido a pie esta idea del judío que sale de Egipto y va conociendo diferentes grupos árabes, recordemos que son tribales, ¿no? Y entonces hoy por hoy da un espacio a entender si hay una Palestina, si hay un grupo que quedó desmembrado y que necesita solución, ¿no? Y eso es lo que los medios hoy pueden hacer, porque eso ha existido en la historia del Medio Oriente siempre, una tribu comiéndose a otra y luego volviéndose a desmembrar y luego creciendo. Hoy la diferencia es que los medios podemos hacer algo diferente, voltear y decir, oigan, y si se detienen un poquito, porque ninguno está mal, o sea, Palestina ya estaba ahí, pero Israel está en su tierra prometida, ¿no? O sea, finalmente la idea del sionismo, que pues es un movimiento que busca la liberación del pueblo judío y poder concentrar a la población judía en un solo territorio, el Estado judío. Y a Palestina le queda muy poca oportunidad. La oportunidad que yo creo que por ahí he leído también en algunos libros es que el Estado de Palestina tome algo así como lo que hizo el Vaticano en su momento. No puede ser un Estado que tenga el voto, pero sí de representación, que sí pueda decir sí hay un Estado palestino, ¿no? Al estilo de lo que hace el Vaticano, no tiene... Pues mira, hace poco, creo que fue antier o algo así, o hace 2 días, cuando se hizo, cuando pasó lo del, cuando se paró la guerra entre Israel y Palestina hace 2 días, creo, Biden, que es presidente de Estados Unidos, que antes, durante la guerra, estuvo todo el tiempo del lado de Israel y decía que Israel se está defendiendo, tiene derecho a defenderse y bla, bla, bla. Ahora salió y dijo que iba a apoyar la creación de los 2 estados, de Israel. Ese ha sido el punto. Es que ese ha sido el punto clave. O sea, no ha habido paz porque tampoco como humanidad les hemos dado la oportunidad de decidir que ambos existen, ¿no? Y que ambos pueden tener su forma independiente de vida. Sí habría, o sea, yo creo que ese tema de los 2 estados que siempre han peleado, primero porque uno tenía un 54% y el otro 43%, y que eso no era justo, y después todos estos pequeños números que eran como un poquito el juego de a ver cómo me quedo con más territorio. Finalmente la clave era que ambos grupos, Palestina como los grupos de Israel, pues están buscando ser estados independientes, quieren tener también su voz y su voto a nivel del mundo. Y lo merecen, ¿no? Claro, y también la gente tener su casa, güey, o sea, imagínate tú,
o tú, Mao, tienen su casa que les dejó su abuelo, tu abuelo, su abuelo, y han trabajado, han vivido ahí toda la vida, y de pronto vienen y dicen, bueno, papacito, ya salte porque ya no es tuyo, ya te lo compró Estados Unidos, ya no es tu tierra. Entonces es un tema muy delicado, es de humanidad, más allá de todo lo demás. Yo creo que hoy... Sí, dime, Mao. Hay algo que es importante, Selva, es esta parte que dices, se tiene que levantar la voz, porque no es el que esté defendiendo, sino estoy levantando la voz por el derecho humano, porque eso me lo pueden hacer a mí en un futuro. Y si esta comunidad árabe tiene también algo en particular, es que precisamente a partir de hace unos años, con estas primaveras árabes, se ha generado esta cosa de la importancia que es la opinión del mundo, ¿sí? Cómo se han resuelto las cosas, cómo resolvió Egipto, cómo resolvieron muchos países árabes por la presión, el estar más al tanto de estos problemas y emitir nosotros nuestra opinión, ya sea con las marchas, con la misma opinión en internet y todo eso, frena mucho estos gobiernos porque están mucho al pendiente. Y sí, a pesar de que es algo que está muy lejano, nos concierne, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que luchar, ¿sí? Por la dignidad de la humanidad, no como por un Estado, no por estos conflictos que de repente ya llegan a ser obsoletos. O sea, ya en pelearte por estas rivalidades religiosas, por estas partes económicas y todo eso, ya nadie se la cree, ya estamos más informados. Ya el emitir nuestro voto y el quejarnos y esta parte que tenemos la responsabilidad de los medios de decirle a la gente, no me creas a mí, infórmate y haz valer tu opinión, ¿no? Y marca y di y lucha por la humanidad. Eso es lo que hace la gran diferencia y es donde nos involucramos en pro de la humanidad. Claro, yo creo que sobre todo en este proceso en donde dices, es que cómo me involucro en un conflicto que está del otro lado del mundo. Yo creo que es en base a eso, a aprender su cultura. Te involucras cuando entiendes su historia. Si te quieres involucrar en algo, no necesitas ir y levantar un fusil, pero si conoces de ellos, vas a poder entender y vas a poder encontrar que se puede romper el paradigma. Estamos viviendo momentos de la historia en la humanidad que son como el cosmos, el universo. Podemos hacer un despertar y creo que este momento como tal, Selva, no sé tú qué opinas, pero creo que es un buen momento en donde podemos como humanidad hablar, entender, saber qué pasa e incluso desde nuestra mente decir, estos dos grupos están sin duda alguna destinados a ser vecinos. Es su zona, van a ser vecinos siempre. Y entonces es un buen momento en donde ambas naciones pudiesen romper el paradigma, ¿no? Creo que es momento en donde se pueden forjar nuevos paradigmas y sentar bases justo para un mundo más justo, ¿no? Pero depende muchísimo de que la humanidad, de que los otros grupos podamos, y me refiero no a los estados, no a las cabezas que buscan el punto económico, a la humanidad que pueda voltear y entender Medio Oriente, leer un poquito más, va a voltear y nos va a permitir tener posiciones como este programa, en donde dices, a ver, ¿y si la mediación y las negociaciones se basan en entender que van a ser vecinos eternos, se basan en entender que rompiendo paradigmas pueden lograr más y que pueden convivir o al menos cambiar la convivencia, ya sea en el conflicto o ya sea en la paz, porque a veces la convivencia en la paz ha sido callada y negociada. Pues creo que lo importante de esto es dejarle a la gente como mucho esta idea de informarse más, porque viene esta parte, te digo, muy radical de no me importa, está muy lejos, y por otro lado esta parte de pensar que esto va a desatar la guerra mundial y todo eso. Hay muchas guerras, el mundo yo creo que no ha dejado de estar en guerra, por lo mismo que dice Selva, se requiere la guerra para activar la economía en zonas, para reacomodar el mundo, pero no podemos, ya debemos de evolucionar, ya debemos de brincar eso, ¿sí?
y luchar por la humanidad y todo eso. Y la mejor parte es, no importa que esté del otro lado del mundo, hay gente que nos pega más en el sentido de que nos sentimos parte de nuestras raíces allá, en la parte de otomana, en la parte turca, en la parte de allá, sí nos sentimos muy allegados, pero no nada más es eso, es el entender que mi responsabilidad como ser humano es informarme y buscar la manera de emitir mi opinión para que estas potencias sientan esta presión del mundo y digan, claro, que a la gente le importa, que está viendo lo que está bien y lo que no está bien. Así es, y no yéndonos por la parte que nos quieran pintar las noticias, tenemos que entender que está muy sesgada la información. Búscale, ráscale, en esta era de la información de internet, podemos tener como información muy fresca y directamente de origen, ¿no? Entonces, totalmente. Y eso es lo que tú haces, Eva. O sea, tú sacas mucha noticia de origen. Sí, saco de diferentes países y veo, los comparo, veo quién lo dice de qué forma y trato de que sea lo más neutral posible cuando yo lo estoy compartiendo, pero a veces no aguanto y cuando sí es como muy clara la cosa de que no es justo, pues también digo mi opinión, por supuesto. Claro. Y miren que en mi país, como tú bien dijiste, Mau, muy parecida la situación, Israel, Palestina, Azerbaiyán, Armenia, muy parecido. Ajá, y pues bueno, pues muy parecido y así tenemos que vivir con vecinos que nos tocaron y no hay de otra más que ir hacia el diálogo, ir hacia esa parte de convivir. Y ahí es donde toca la gente, desgraciadamente somos a veces de lo peor, somos muy influenciables, muy contaminables, entonces hay una guerra, hay que ir contra Israel, y ahí va la gente contra Israel en lugar de pensar, oye, si yo me llevo bien con mi vecino, ¿por qué voy a ir contra él? Claro, y además hay que entender una cosa, estos son broncas de las instituciones, no quiere decir que está peleando Israel y Palestina, y yo tengo amigos, también tengo muchos amigos judíos, no tanto palestinos, casi no conozco, pero no tengo por qué enemistarme, es una bronca, al contrario, necesito hablar con ellos para entenderlos, ¿no? Dame tu punto de vista, es lo que me interesa, cuéntame lo que sientes y todo eso, y cómo puedo apoyar, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Así es, y pues qué bueno que hablamos, así empezamos, hablando, discutiendo, compartiéndolo con amigos, para que también nos escuchen y cualquier cosa que se les haga ruido, lo que sea, que investiguen, hay mucha información de varias fuentes y lleguen a su propia conclusión. Así es, pues vamos cerrando, Bernie. Mao, pues yo creo y quiero dejar así como reflexión, ¿no? Debemos pensar que Medio Oriente nos enseña algo que a veces olvidamos con mucha facilidad. Todos, históricamente, en algún momento hemos sido refugiados. En algún momento nos hemos quedado o en el exilio o, como Palestina, rodeados del proceso en donde mi tierra ya también les pertenece. Creo que parte del conflicto es recordar que ahí, cuando volteamos, podemos recordar que todos somos refugiados del mismo planeta. Nada nos pertenece, somos, y nuestro refugio es el planeta. No es la ideología, no es la economía, es recordar nuestra humanidad y, ¿por qué no? Si yo leo, si yo aprendo, entiendo esa humanidad y entonces no la juzgo. Puedo comprender la gran necesidad que hay, no de una negociación, sino de una reestructuración que permita a cada refugiado del mundo sentir que pertenece a algo, ¿no? Y eso es importante. Bravo, me encantó cómo lo pusiste, mejor imposible, bravo, Bernie, muchas gracias. Así es. Selva, dime, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué nos deja de lección? Pues yo la verdad me uno a lo que dijo Bernie, es que lo dijo tan perfecto que va muy bien con mi ideología también, de que todos somos uno, esta tierra es de todos,
no podemos seguir matándonos, exterminándonos entre nosotros, ay, porque su cultura es mala, no me gusta, porque es así asado. Todos somos necesarios, somos parte del ecosistema humana, también de la naturaleza, como humanos, y lo que tenemos que aprender es cómo encontrar dentro de nosotros esa humanidad y el entendimiento, no sé, o sea, realmente sentir y la humanidad, esa necesidad de ser mejores cada día, ¿no? Y es muy, muy importante, justo se puede hacer desde leer, empezar a ver noticias, investigar, usar nuestro propio criterio, y no digo que, como tú dices, salir con armas allá afuera, pero saber expresarse, ¿no? Expresar lo que uno piensa. Así es. Pues creo que lo importante es que tengamos como esta parte de buscar como el fondo y que no nos interesarnos por las cosas que están sucediendo en nuestro planeta. No importa qué tan lejos estén, siempre terminan afectándonos, siempre hay un vínculo. Entonces, tratemos de interesarnos y no nada más de preocuparnos, ocupémonos de poner nuestro granito de arena en todos los conflictos, por lo menos informándome realmente de lo que está sucediendo. Ya con eso estoy poniendo un granito de arena, porque estoy quitando muchos ojos, ¿no? Y pues me da mucho gusto, de verdad. Mil gracias, Selva, por estar con nosotros. Nos encanta que estés en el programa. Gracias a ti y muchas gracias por invitarme. Me dio mucho gusto verlos y estoy segura que nos vamos a volver a ver con otro tema interesante pronto. Espero que no sea de guerra más, por favor. Hay que hacer un programa acerca de lo que es la cultura árabe, porque claro. Oye, has sacado unas publicaciones de los edificios, de la cultura, de los vestidos. ¿Quién? Tú has sacado de imágenes y todo eso. Sí, ya, sí. Un día con calma, hasta preparo yo comida árabe y les presento aquí los platillos, que me encanta. Oye, sí, claro, se puede hacer. Ahora que pueda ir allá a la ciudad, con todo gusto, y hacemos una comidita árabe y hacemos un programa. No, cuando vengas, avísanos, traemos a Bernie, tú también vienes aquí a la casa, les preparo comida, bueno, no va a ser árabe, va a ser con cierto toque árabe, pero va a ser como comida azerbaiyana, la que yo sé hacer, que es una mezcla de turca, árabe. Yo hago un kipe, un kabule, Ándale, muy bien. Armamos algo y lo grabamos, si les parece, y lo compartimos con los muchachos. Claro, sí, me encanta. Muy bien. Ya quedamos. Apúrate a venir. Apúrate. Ya quedamos. Me parece muy bien. Pues muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Si tienen alguna duda, coméntenos. Si tienen algo que comentar, muchas gracias por sus comentarios, porque nos ayuda mucho. Y saludos a todas las personas que nos ven. Un abrazo. Hay muchas personas que están siempre aquí al pendiente de nosotros. Se los agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias, adiós. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Esto fue Wicca Radio México. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado en este su programa, Wicca Radio México. Nos vemos la próxima semana.